Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador. Algunos de ustedes ya son habitués, es el quinto año, es una propuesta que hacemos con el Mostrador como un puente de diálogo, de conversación. Y este año suena cliché, pero decidimos que a veces los clichés valen la pena o son temporales, porque esa temporal es que son una señal de los tiempos, empezando un poco en el Chile que se viene, Chile del 2030, y hemos tocado diferentes temas. No quiere decir que no toquemos la coyuntura, pero la idea es hablar un poquito de cómo se está transformando el mundo y Chile en particular, que lo que nos convoca era la industria financiera, la banca, el futuro de la banca, el rol de la banca en el nuevo Chile, los desafíos que representa la revolución fintech, las billeteras digitales, los medios de pago, la digitalización del dinero, incluyendo las criptomonedas. Y para eso tenemos dos grandes invitados. Tenemos a José Manuel Mena, que es el presidente de la Asociación de Bancos, y tenemos a Ángel Sierra, que es el presidente de la Asociación de Fintech. Buenos días y gracias a ambos por venir, por estar. Antes de arrancar con la conversación, un par de avisos parroquiales. Esta serie de programas, que son 6 al año, no serían posibles sin la ayuda y el auspicio de Enel, de Pricewaterhouse, de la Asociación de Bancos y de CAP. Y las reglas son una conversación que dura más o menos 45 minutos y después se abre para que todos puedan hacer preguntas, ojalá que las hagan a través del chat del Zoom. Así que, sin nada más, voy a empezar con el desafiante, con el aspirante. Ángel, la revolución FinTech se venía a paso un poco más lento y la pandemia se la aceleró, un proceso fuerte. Y no sé si la palabra es amenaza, pero me falta vocabulario, pero para algunos actores de la banca chilena, que es una industria muy estable, muy rentable, y que ha sido el motor, y ha sido la grasa o el aceite que ha sido un factor importante del desarrollo de Chile, está siendo, si no amenazada, teniendo que adaptarse. Entonces, cuéntanos tú primero, Ángel, ¿cuál es el estado de la industria fintech global y en Chile y los desafíos? Buenísimo. Iván, a ti muchas gracias y a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, entrando en materia, definitivamente la pandemia fue un catalizador para las fintech a nivel global. Se hizo cada vez más evidente la digitalización de la economía y por ende los servicios financieros para acceder a todos los bienes y toda la dinámica económica se necesitan los servicios financieros digitales y allí las fintech se vieron catapultadas. La realidad a nivel LATAM, tengo la foto de LATAM, igual global, tiene la misma dinámica, un crecimiento exponencial, de acuerdo al último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2017 se visualizaban 700 empresas fintech en Latinoamérica y al cierre de 2020 ya hay 2.300. De lo que comentas con la banca, la mirada que tenemos es, siempre pongo el símil de Uber. Uber cuando llega a los países, hay dos tipos de conductores taxistas. Uno que dice, me voy a protestar y hago las pancartas y protesto y tal. Y hay un segundo que dice, yo mejor vendo mi taxi, voy a comprar 4 autos y me voy a volver microempresario. Entonces, la respuesta siempre es un depende. ¿Qué son las fintech? A mi modo de ver, son las dos cosas, son colaboración y competencia, y depende de cada actor cómo lo quiera abordar, como una capacidad que puede incorporar a su empresa o efectivamente un competidor. Pero de nuevo, depende. Hoy la realidad mundial ya empieza a mostrar que los bancos empiezan a capitalizar fintech, y de qué forma, o sea, cómo empieza a ser la mirada. Y es que los bancos nunca van a salir del circuito. Hay esa falsa concepción que las fintech llegan a sacar a los bancos, y lo que sí sucede es que los bancos se convierten en el sistema operativo, que ya lo son el sistema operativo del sistema financiero,
y las fintechs vienen a convertirse en apps. Entonces hagamos el símil del App Store. Entonces los bancos son el App Store y aquí se empiezan a generar aplicaciones y se pueden descargar a través de ellas y corren a través de la banca. Hoy los dineros de todas las fintechs descansan en los bancos para la tranquilidad de todos. Así que quizás la mirada es cómo se capitalizan. Yo creo que ahí es donde está el gran punto. Hay todo tipo de casos de negocio que se puede revisar, casuísticas donde hay oportunidades para colaborar. Así que yo creo que respondiendo y cerrando, son oportunidad, son colaboración y competencia y depende de cada cual cómo las vaya a abordar. Señor Mena, la banca ha sido sin lugar a dudas un instrumento, una herramienta que ha permitido el desarrollo, pero ha sido criticada por ser demasiado conservadora en sus prácticas de apoyo a la economía y lenta en adaptarse a los cambios. Te doy la oportunidad un poco para contar un poco dónde está la banca, no responder un poco a esas críticas y el desafío de la revolución digital. Primer elemento que quiero enfatizar, la banca chilena tiene solvencia, tiene capacidad de respuesta para las dificultades económicas actuales, pero también para respaldar los avances y las mejoras y el levantarse de nuestra economía, esperamos, en el próximo tiempo. Segunda afirmación, la banca chilena ha tenido en estas últimas décadas un desarrollo tan relevante que es gracias a la tecnología y gracias a la competencia, que se ha podido avanzar fuertemente. Y tercera afirmación es que, a diferencia tal vez de otros países en Europa, cuando uno dice, mira, todos los habitantes de esos países y todas las empresas de esos países tienen alternativas de productos y servicios financieros, por lo tanto están muy incluidos. En nuestro caso, nuestro continente, pero especialmente también Chile, tiene una gran diferencia con ese mundo, el primer mundo, que es que hay un gran espacio que no tiene productos y servicios financieros del primer mundo, que no tiene porque no están incluidos. Y ahí hay un desafío tremendo para poder poner a nuestras personas naturales y jurídicas chilenas en la frontera lo que son el siglo XXI y las buenas prácticas. Y ahí yo creo que la tecnología, la competencia y una buena regulación es lo que puede hacer la diferencia en el futuro. Las fintech para nosotros son, en general, buenas noticias. Y vamos a ir en la conversación seguramente entrando, porque en general muchas de estas empresas, y es muy bueno que así sea, significa un motor de iniciativa privada que se va apuntalando, afirmando en la innovación para lograr mejores servicios, menores costos, capacidad de generar herramientas para inclusión. O sea, lo que menciono es que para derribar tal vez un mito que yo a veces escucho, la banca en Chile está colaborando y está, creo, buscando hacer un trabajo conjunto con las empresas fintech, de manera de poder avanzar fuertemente en espacios que todavía estamos atrasados. Voy a hacer una contrapregunta primero, antes de volver a Ángel. Samuel, una de las críticas es que la banca chilena, que quizás el costo de ser de darle tanta estabilidad financiera al sistema es demasiado conservadora, es demasiado difícil de competir y lo que hemos visto en los últimos años se está concentrando, sacando al Banco de Estado, teniendo realmente a 3 o 4 actores dominando, no, casi el 80% del mercado. No, y que ese atrincheramiento hace difícil de que las fintech no vengan a competirle en alguno a pesar de que lo hacen. ¿Cómo respondes tú a esa crítica? ¿Es justa? ¿Es acertada? ¿Cuáles son esos desafíos? Yo creo que es una pregunta que me agrada porque permite otra vez, a partir de la data, a partir de la historia, de los hechos actuales, desvirtuar, creo que, otro mito. Y lo que he escuchado en base a la pregunta que está implícita en tu pregunta es que en la banca chilena no hay competencia, hay concentración. Y eso no es correcto. La historia
nos muestra, la trayectoria nos muestra que en este minuto hay, para mi juicio, es la mayor competencia que yo he visto en todas las décadas. Por primera vez hay 6 actores, todos de gran tamaño, todos con respaldo de capital y planes comerciales y ambición en términos de poder alcanzar ojalá a todos los que no tienen banca, es decir, crecer, incluir, que están compitiendo muy fuertemente. Yo diría, la mirada que tú mencionas en tu pregunta es una mirada de hace unos 15, 20 años atrás, donde sí había una concentración más bien en 2 grandes. Hoy día son 6 grandes, la mitad de ellos internacionales. Y cada uno, yo menciono siempre, con planes comerciales alcanzar el 20% de market share. Es decir, no cuadra, ¿no? 6 por 20 no cuadra. Y aparte de eso tenemos 8, del orden de 8 bancos de segmento, bancos especializados, que cubren su propia cartera de clientes y que quieren obviamente crecer y mantener, pero en su nicho. Esa mecánica se denomina ingeniería industrial, ese análisis del mercado, yo creo que nos está mostrando 3 señales. La primera que digo, competencia como nunca lo he visto, y eso se expresa en que los spreads, es decir, lo que se gana en cada uno de los productos y los mercados chilenos, son los más bajos latinoamericanos. Ojalá si tuvieran los spreads de Brasil y Argentina, Iván, entre paréntesis, son varias veces más chicos y comparables absolutamente a los de mercados internacionales europeos y norteamericanos. Estamos hablando de productos que llegan finalmente entonces a los clientes en muy buenas condiciones. Segunda situación, que hay especialmente yo diría los últimos 5 años, una gran competencia en lograr generar productos que amplíen la frontera. La inclusión financiera, un título gigantesco y que hay un camino grande por recorrer. Y tercera situación que tiene que ver con que yo distinguiría una frase que tú mencionaste, que ojalá la prudencia se mantenga en la operación bancaria, porque, y eso básicamente tiene que ver con crédito, porque una falla en esa prudencia, en esa mirada de cuidado de la gestión de riesgo de crédito, es el gran daño que hemos tenido en Latinoamérica muchas veces y que ha generado una pérdida de fe pública. Porque, y quiero hacer el punto solamente para, justamente creo que es el tema, cuando las fintech entran a operar en áreas de fe pública y de confianza, que tiene que ver con la capacidad que las personas y las personas naturales y jurídicas depositan en el sistema bancario, ese elemento es el cual la banca, y el regulador por de pronto, pero la banca aprendió que eso tenemos que tener extremo cuidado de que esa confianza y fe pública no sea dañada. Después puedo dar ejemplos. Pero hay otro gran área que tiene que ver con disminuir las funciones de costo, de los procesos operacionales, de mejorar la capacidad de manejo de las bases de datos que permitan mejorar la atención de los clientes y llegar con mejores productos a segmentos específicos. Es decir, hay toda una área en las cuales las empresas fintech han sido muy relevantes, son proveedoras de la banca, hay asociaciones, hay acuerdos comerciales, hay asociatividad. Eso, nuestro ánimo es expandirlo y mejorarlo todo lo que se pueda. El punto es cuando entramos a determinados productos y líneas que tienen que ver con confianza y fe pública, en los cuales tenemos algunos puntos de advertencia. Ángel, una de las cuestionamientos que se le hace a la revolución fintech y que los bancos lo hacen, muchas veces no lo hacen en on, pero sí lo hacen en privado, es el tema que tocó José Manuel, que es el tema de la regulación y la fe pública, y que ustedes se quedan con toda la nata, la crema del negocio y no tienen las mismas, no tienen en general los que hacen, ¿no?, ciertos roles bancarios, no tienen el costo regulatorio ni el costo de capital que tienen los bancos y se les hace más fácil competir. Voy a dar una anécdota de tu ex jefa. Yo hace debe haber sido 5 o 6 años, fui invitado por el Santander a unas charlas en España y habló Ana Botín
Y ella dijo, me acuerdo, habló con su teléfono y dijo, acá está mi principal competencia, porque ellos me están quitando todo este negocio, que es el negocio del retail, pero que es muy rentable, que las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pero ellos no tienen ninguno de los costos regulatorios, ninguna de las regulaciones y requisitos que tenemos nosotros. Y al final, si no nos adaptamos, vamos a terminar quedándonos solo con el negocio institucional y el negocio retail va a ser todo por estas nuevas, no se llama, no, yo creo que existía la palabra fintech hace 5 o 6 años o yo no la conocía, no lo usó. Cuéntanos un poco cómo respondes a este tema de la fe pública y cuáles son los desafíos para que las fintech se conviertan en un aliado que coopera con la industria financiera y no uno que esté desafiándolo o, bueno, también compitiendo, obvio. Sí, buen punto, Iván. Y ahí te puedo contar que desde que nació la asociación en diciembre de 2017, la primera declaración que le hicimos al gobierno es queremos una ley fintech para que haya certezas. Entonces nunca le hemos escapado a la regulación, ya que el gobierno venga lento es otra cosa. Así que desde acá toda la disposición siempre a ser actores, ni siquiera es legales, todas las actividades fintech son legales, acá no hay nada prohibido. El día que eso suceda, seremos los primeros en denunciar. Hago un paréntesis, la semana pasada denunciamos a 2 fintechs por CAEs que van en contra de lo que estamos buscando como sistema financiero y es inclusión financiera. Cierro paréntesis. Pero la voluntad siempre ha estado. Entonces, desde nuestra parte, desde lo que nos podemos hacer cargo, que tenemos autorregulación, hacer las cosas lo mejor posible, somos bien estrictos en cuanto a la aceptación de nuevos miembros que entran a FinTech Chile. Como les digo, ya denunciamos empresas FinTech que no pertenecen a nuestra asociación y no están haciendo cosas buenas, pero el gobierno es el que viene al debe. Entonces, desde acá, toda la disposición, viene un desafío enorme en cuanto a esta famosa palabra que suena muy bien, pero y no es que suene muy bien, es muy buena, pero viene el desafío de la proporcionalidad regulatoria. ¿Cuánto me muevo en X para subir en Y? Eso es para horas y horas, porque entonces hay una realidad y es que una fintech hace una fracción, un apartado de las actividades que hace un banco. Entonces, definitivamente el set regulatorio no puede ser el mismo, son cosas diferentes. Entonces, desde bienvenida a la proporcionalidad, calculémosla bien. Les cuento una, más que anécdota, una realidad. La ley de emisión de prepago no bancario en Chile hoy exige que haya una inmovilización de capital de $1 millón aproximadamente para un país que tiene 18, 19 millones de personas. Argentina y Brasil están en $500.000 para países que triplican y en el caso de Brasil 10 o 11 veces más el país. Con $500.000 podemos echar a andar un negocio de tarjetas de prepago y de allí construir los neobancos que se conocen. Entonces, ¿cómo se calcula? Temazo, temazo. La idea es que quede bien hecho, que haya objetividad en los números que se plantean, pero desde acá toda la disposición para que siempre la fe pública nunca se vaya a ver comprometida y sigamos conectando correctamente con este sistema financiero ampliado y digital que se está, ni siquiera digo creando, que ya va en marcha y que queremos que salga lo mejor posible. Así que el gobierno, Pero acá el cuáles son, gobierno pero, está al debe. sigamos, pero sigamos con eso, el gobierno está al debe, pero ¿cuáles son los desafíos para, o cuáles son lo que ustedes ven la traba para que la industria fintech pueda competir de igual a igual, que pueda desarrollarse? Y por ahí, no, por ahí la palabra no es competir, por ahí la palabra va por lo que dijiste tú, cooperar o ser un actor más, no, o un actor más dentro del sistema financiero que ayuda a todo su desarrollo. Ahí hiciste alusión a la ley fintech. ¿Qué es Sí, lo bueno, malo y lo feo de eso? Hay cosas que la propia banca hace, le puedo decir acá directamente en público, señor Mena. Hay cosas que los bancos hacen que les hacen difícil a ustedes. Ha estado todo el debate sobre y que fue por años, que era el rol monopolio que tenía Transbank. Bueno, eso obviamente ya se rompió. Danos un poco un relato, una narrativa de cuáles son los desafíos y metámonos después directamente en lo que es la ley FinTech, con lo bueno, lo malo y lo feo, como dije. buen punto. Bueno, ya entrando al área chica, entonces hablemos de temas que están ahí y que yo creo que nos tenemos que hacer cargo ya. O sea,
hoy esperar al gobierno creo que es un despropósito. O sea, ellos saben que estamos ahí y tenemos el kit de herramientas para avanzar. Las criptomonedas son una realidad, hay que hablarlas, tenemos que colaborar. Hoy es una lástima lo que sucede y es que las empresas de criptomonedas les cierren las cuentas, ni siquiera se las abran. Ya a estas alturas a nadie le abren cuentas para empresas de criptomonedas, sabiendo que curiosamente la actividad de las criptomonedas, si en algún momento llegara a suceder en Chile, que entró dinero mal habido, primero entró a la banca antes que a las fintech, porque hoy un exchange de criptomonedas solo recibe transferencias bancarias, no recibe efectivo. Así que por eso tenemos que colaborar y es un tema que está ahí. Esperar a que salga la ley fintech en año y medio, dos, lo que sea. Eso es demasiado tiempo. Hoy hay formas de sentarnos a hablar, a definir estándares, a ver qué está bueno, qué está malo, hasta dónde podemos, pero eso todavía no se ha dado. Creo que eso lo tenemos que hacer y estamos al debe. Ese es un caso criptomonedas, temazo. Esta semana precisamente se abrió un segundo frente con el Banco Estado en cuanto al bloqueo a las actividades de scrapping. Esto es, para los que no conocen por allí el término, es esta actividad en la cual una persona le da el consentimiento a una empresa de base tecnológica para que lea datos en otro sistema. Entonces el Banco Estado ha bloqueado a varias empresas esta semana y allí viene lo particular y lo delicado en términos de libre competencia, porque entonces hoy el Banco Estado bloquea empresas fintech por hacer web scraping y en paralelo ya hay bancos de la plaza que hacen web scraping. Temazo. O sea, acá la idea es que seamos coherentes con todo el discurso y si estamos pidiendo cancha pareja, cancha pareja. ¿Cómo viene la cancha pareja? Entonces ahí tenemos un tema importante. El web scraping no es una actividad prohibida, es consentimiento. Ese es el gran punto. Cuando hay un consentimiento y otro lo puede hacer por ti, ya se pueden hacer. Y lo importante es no quedarnos pegados quizás en el, en el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad es muy importante para FinTech Chile y para todos sus asociados. Y tenemos que lograr el balance óptimo, porque si entonces nos vamos a trincherar, a escudar en la ciberseguridad, el país no va a avanzar. O sea, la ley de ciberseguridad ni sabemos si algún día va a ser realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer como industria financiera ampliada, le decimos acá, es con las herramientas que ya tenemos, con la tecnología que ya tenemos, con el marco legal que hoy tenemos, trabajar en eso para que se siga avanzando. Insisto, hay bancos de la plaza que ya hacen web scraping y por el otro lado los están bloqueando. Así que es un segundo gran tema, por no dejar de mencionar la protección de datos. Otra ley que está en el Congreso congelada y no avanza. Eh, hemos visualizado desde la asociación como en otros países en una colaboración de privados, no solamente fintechs y bancos, sino aseguradoras, mutuarias, etcétera, empiezan a trabajar en estándares de datos. Cuando el gobierno no anda, pues la industria se tiene que hacer cargo, entonces se pueden empezar a definir estándares para no quedar supeditados. Ese yo creo que es el gran llamado que hoy hacemos desde FinTech Chile, es no dependamos. Hoy tenemos un marco, una constitución, marco jurídico, herramientas que nos permiten avanzar. Genial, siempre van a estar invitados el gobierno a que se sumen a mesas de trabajo, pero nosotros avancemos y sigamos haciendo país, que eso es lo que al final yo creo que demanda toda una ciudadanía y es que lideremos, no nos quedemos pegados, demos ejemplo para que no pase lo que sucede en la política, que hoy se quedan entrampados en conversaciones. Demos ejemplo, colaboremos, respetemos obviamente las visiones, quizás se respetan y no se comparten y está muy bueno, pero avancemos. Yo creo que podemos dar un gran ejemplo para que ojalá el gobierno también se sume a este dinamismo. Yo creo que acá la palabra clave también es dinamismo de cómo se va a generar se va a seguir construyendo la economía digital, donde los servicios financieros digitales serán núcleo de todo este avance. Así que eso te diría por lo pronto, Iván, por no decir
que como bien decías, el tema de Transbank y esto que se acaba, no se ha acabado. Estamos con un nudo ciego en el Tribunal de Libre Competencia para la Migración al modelo de 4 partes. Y esto no, francamente, no sé quién lo va a resolver y en cuánto tiempo. En eso soy pesimista, inclusive. Yo creo que esto estamos a años, literalmente, que esto se solucione como debe ser. Y acá, una vez más, el llamado no es solamente al Ministerio de Hacienda, a la CMF, al Tribunal de Libre Competencia. No sé qué está pasando. Están sin manos, sin capacidades. Hay que avanzar. La inclusión financiera se está viendo comprometida. A propósito de un tema que levantamos días atrás, ni siquiera es un tema de la banca, entonces acá se puede decir banca y fintech, no. Nosotros levantamos hace unos días una situación bien particular en la cual Walmart, el principal supermercado del país, está bloqueando, no está aceptando tarjetas de prepago, una política pública que nació en el 2016 para incluir digital, financieramente y socialmente a personas del segmento C3 y D, y hoy no las acepta. Entonces, hoy esa persona que va a un Walmart se va frustrada porque se siente más excluida que nunca al llevar una tarjeta de prepago y que le digan devuélvase, saque el dinero en un cajero automático y vuelva. Creo que es lamentable. Entonces, es un tema grande, es un tema que cruza fronteras. No solamente Walmart es el principal, pero hay otros supermercados que están en la misma. Así que demos ejemplo con lo que tenemos, avancemos y vayamos por el fin último, que yo creo que coincidimos, José Manuel, no sé si tú lo veas así, que es la inclusión financiera. Ayudemos a que la gente tenga servicios financieros para que puedan tener, se puedan proyectar, puedan tener vivienda, autos, salud, educación y podamos construir un mejor país. Así que son esos por lo pronto, Iván, bien a grandes líneas. José Manuel, Sí, no sé si quiere responder alguna de las cosas que dijo por Ángel supuesto. antes de que yo vaya con mi segunda pregunta, porque hay varios temas que tocaron directamente a lo que hacen ustedes. Sí, por supuesto. Y fíjate que incluso hay temas que hemos hablado con Ángel y yo, nosotros tenemos una visión bastante coincidente en varios elementos. Sobre todo en dos, voy a partir de lo general a lo particular. Sobre todo en los dos objetivos principales. Uno es que nosotros queremos más competencia dentro del sistema bancario para los que ya están incluidos. Lo digo porque al interior de mi asociación hay una guerra fuerte, obviamente, y es buena, por lograr mejores condiciones para los clientes, en definitiva. Y el otro gran objetivo es la inclusión. Y ahí, por supuesto que la tecnología, decía, es un elemento básico. Y no siempre vemos ese objetivo de inclusión en el mundo político, lo quiero decir claramente. La agenda pro inclusión no existe en el mundo político. A pesar que hemos planteado varios puntos, lo que vemos más bien son leyes que hacen retroceder la capacidad de incluir. Podría entrar varios ejemplos. Y en ese sentido somos absolutamente coincidentes en la mirada con Ángel. Segunda situación que quiero mencionar. Y quiero entrar a las situaciones más delicadas, en efecto, porque hay todo un mundo en los cuales no veo ningún problema. Como decía, o son socios las empresas pequeñas y grandes, porque estamos hablando, fintech, estamos hablando de empresas que tienen emprendimientos de capitales pequeños, o estamos hablando de compañías que en su capital corresponde a la suma de todos los bancos en Chile. O sea, estamos hablando de multinacionales. Y bajo ese mismo nombre, fintech, están el muy pequeño, como digo, y el gran señor grandote, de verdad. Y en ese sentido, me está sonando un celular, así que lo voy a apagar. Lo que quiero mencionar es que el poder hacer que en el espacio en donde hay competencia y hay colaboración, creo que incluso requiere una normativa y una ley que dé un marco. Pero especialmente en el otro espacio donde yo veo un problema, es que donde con mayor urgencia se requiere una ley. Y estamos absolutamente atrasados.
en ese sentido. Estamos atrasados en la ley, en la legislación, en la norma y en la aplicación práctica. Por ejemplo, Colombia tiene un sandbox en operación ya hace varios años. Y nosotros todavía ni siquiera tenemos una conversación con el mundo público al respecto de cómo armar un sandbox, ¿no? ¿En dónde entonces quiero entrar? Son las áreas de mayor dificultad. La primera tiene que ver cuando una empresa quiere meterse en lo que son la cadena de pago. Y en ese sentido, las dificultades no tienen que ver con capital. Yo no pongo el acento ahí. Ahí el capital podrá ser A o la mitad de A. No es el tema. El tema principal tiene que ver con la forma de operar. Y eso significa tener un eslabón que quiere meterse en esta cadena de pago que tenga un buen cuidado de la data. Si yo opero con esa empresa y que posteriormente va esa transacción a un banco, bueno, ¿qué pasa con la data que entró a ese eslabón? Y para eso necesitamos una ley de protección de data que está durmiendo en el Senado, en el Congreso. ¿Qué pasa con un ejemplo, con las claves que yo le doy a esa empresa? ¿Qué pasa con esa situación de ciberseguridad que puede en ese eslabón estar produciéndose una dificultad y que me contamine el resto de la cadena? Para lo cual, otra vez, necesitamos una ley de ciberseguridad que delimite claramente responsabilidades. ¿Qué pasa cuando en la cadena de pago existen situaciones que debieran estar prevenidas de manera de no tener un problema de lavado de dinero? Si estoy en la cadena de pago, tengo que tener elementos de herramientas de resguardo para poder prevenir una situación de lavado de dinero. ¿Qué pasa cuando en ese eslabón tengo un problema de continuidad operacional y se me genera la potencialidad de un fraude? ¿De quién es la responsabilidad? En definitiva, estoy señalando situaciones en las cuales son todas operacionales, pero que tienen que ver muy claramente con la posibilidad que una transacción tenga una dificultad, que una data sea capturada, que tengamos un efecto de contaminación al resto de la cadena incluso, que genera efectos finalmente en la fe pública, porque la cadena no, porque ese eslabón no está aislado, está conectado y finalmente hay entradas y conexiones que van a generar un problema que puede ser más masivo. Lo menciono porque todos estos elementos que incluso lo hemos hablado con Ángel, creo que si el mundo público está con los ritmos que vemos que son de tortuga, en efecto, nosotros los privados tenemos que buscar una manera de poder hacer una agenda que permita avanzar de alguna forma y plantear más fuertemente propuestas que aceleren las definiciones. Lo que yo conozco del proyecto que podría venir, o a lo mejor es un preproyecto que se estaba manejando a nivel del gobierno, pero es simplemente un piso muy mínimo que obviamente por los plazos no resuelve los elementos que yo estoy diciendo. No es una ley de prevención de datos, no es una ley de ciberseguridad, no cambia y no entra a la situación que hoy día en Chile tenemos una ley que genera responsabilidad en los medios de pago digitales que está a contrapelo del mundo y que genera un problema no solo a los bancos, que tenemos un aumento de fraude gigantesco, sino que también a cualquiera fintech que quiera meterse en la cadena de pago desde el punto de vista digital, y en donde esta ley lo que está haciendo es que a la fintech sería un problema relevante que se le aplicara lo que estoy mencionando. Son situaciones en las cuales quería enfatizar. Y doy el último ejemplo para seguir la conversación. El otro gran área que nos complica tiene que ver cuando hay captaciones encubiertas. Porque si en la operación de la empresa se entra de alguna forma a hacer una petición de dinero a cuenta de algo, con un formato legal muy bien hecho, pero que en nuestro país, yo les recuerdo, generó hace años atrás un fraude que se llamó Mis Cuentas, y que implicó que fue respondido por empresas grandes. Sin embargo, si
eso no hubiese sido así respondido, habría implicado pérdidas a miles de personas naturales que no tenían la suficiente información al respecto. O qué pasa con un operador de criptomonedas, como fue el de Turquía, cual uno diría un operador de criptomonedas que compra y vende, no tendría por qué tener saldos positivos al cierre del día de la transacción. Sin embargo, este operador se fue de espalda, quebró con 10.000 millones de dólares, afectando a los conjuntos de personas naturales y jurídicas que eran sus clientes. O por último, el caso de la empresa alemana, Wirecard, que se fue también, un caso parecido a mis cuentas, que se fue, que quebró el año pasado, afectando a miles de personas involucradas en ello. Lo que estoy diciendo son ejemplos más los que hemos conocido, pero para poder hacer que avancemos efectivamente, yo quiero más competencia como banco, no tenemos problema, pero cuando hablamos de cadena de pago y cuando hablamos de captaciones encubiertas, porque al final lo que mencioné, los ejemplos son captaciones encubiertas que quedan ahí, tenemos un problema porque eso finalmente nos afecta y empieza a minar la confianza y la fe pública. Ahí es donde tenemos que avanzar. Si podemos dar un marco de respaldo a la operación, creo que podremos resolver las situaciones. Yo no conozco exactamente, a ver, Banco Estado no es parte de nuestra asociación, nosotros somos una asociación de banca privada, pero lo que yo entiendo, lo que está pasando ahí es que hay un motor que es un software con inteligencia que intenta determinar fraudes o no. Y lo que hace ese motor, que se llama Akamai, es que identifica si la transacción viene de un robot, de un bot. Y cuando identifica que la transacción no viene de una persona, sino que de un robot, lo para. El cómo evitar que esto esté sucediendo es que necesitamos conversar sobre elementos de ciberseguridad compatibles en toda la cadena. No estoy justificando lo que está haciendo el Banco Estado, no. Estoy planteando la lógica que está detrás. Banco Estado ha tenido fraudes a alto nivel en este tiempo, en estos años. Tal vez es la entidad que más fraude ha tenido. Y estos son herramientas que intentan parar esta situación. Bueno, hay que explicitarlo, hay que plantear normativas similares, de manera de que esto no sea incompatible entre entidades que al final deben ser reguladas. Entonces, mi punto final, concluyo. En la cadena de pago, la regulación es indispensable. Y no de capital, de forma de operar. Si eso lo logramos, estaremos en condiciones de decir, mira, no solamente un salto además en la competencia, no tengo problema, sino que además en la capacidad de que podamos pasar efectivamente a ser un país sin billete y moneda alguna vez. Si al final estamos compitiendo con un grupito que son los que transamos en monedas digitales, pero hay la mitad del país, de la transaccionalidad del país, está en billete y moneda. Lo menciono porque eso no sucede en Europa y es un ejemplo muy claro para decir, mira, tenemos que avanzar al siglo XXI en nuestro país, pero para eso necesitamos, vuelvo al punto, buena regulación compatible, necesitamos competencia más amplia y usemos la tecnología para que esto se logre. Eso implica agenda legal y agenda normativa. Y ojalá pudiese mover el mundo político, porque el mundo político lo veo completamente en el siglo XIX, retrocediendo con su proyecto de ley, permitiendo, por lo tanto, que la inclusión sea una palabra muerta, que no tenga efectividad, porque lo único que hacemos es retroceder en la capacidad de poner más personas naturales y jurídicas al nivel del siglo XXI en sus productos financieros. Perfecto. Bueno, vamos, creo que plantearon ambos, plantearon los desafíos y algunas de las críticas al sistema o volviendo los desafíos que tiene para que se complemente, y vamos un poco mirando el futuro. Ángel, cuando uno lee los futurólogos o los visionarios de la industria, dicen, bueno, la era del dinero constante, el cash, está llegando a su fin.
Es una cosa de tiempo, la pregunta no es como de si es que, sino que el cuándo. Y que uno lo ve, yo lo veo en las generaciones más jóvenes, los hijos, mis hermanos chicos, qué sé yo, que viven en Estados Unidos, que salen con el teléfono, tienen todo en el teléfono. Pueden pagar todo en el teléfono, pueden pedir su Uber o su Cabify, etcétera, en el teléfono, y que no tienen nunca efectivo. No, mi pregunta es, en Chile, la industria financiera, primero voy a ir con Ángel, las fintech obviamente han sido los grandes impulsores que han obligado al resto de la industria a ayornarse y acoplarse. Tenemos el tema de las criptomonedas, etcétera. No, ¿cómo estamos en eso en Chile, Ángel? ¿Cómo está la industria posicionada? ¿Estamos realmente viendo que se está acabando la era del dinero en efectivo o todavía estamos lejos de eso? Bueno, Iván, ahí en línea con lo que decía José Manuel, estamos en la mitad del camino, un 50% del país sigue pagando con efectivo y eso no son buenas noticias. De hecho, la pandemia generó mayor emisión de billetes y la gente por economía va a las ferias y todo empieza a suceder en efectivo y el efectivo es sinónimo de informalidad, etcétera. Ahí tuvimos es curioso cómo salen noticias del incremento del uso de los pagos digitales, pero claro, cuando tú ves la base monetaria, los billetes están por todos lados. Entonces, estamos todavía, estamos a mitad de camino. Vuelvo al punto de la situación que se está presentando en el Tribunal de Libre Competencia con la cadena de pagos. Hoy tenemos un problema muy fuerte porque entonces, información pública, Walmart dice, el costo del efectivo es 1/3 de lo que me cuesta aceptar medios de pago. Y hasta que eso no suceda, chao, por lo menos las de prepago les digo que no, pero ya sabemos la mirada de un Walmart, que es un actor clave y que si queremos que haya digitalización del efectivo, se necesita aceptación y si un actor clave no lo acepta, se complican las cosas. Entonces, eso está judicializado. Nada que hacer, es un nudo ciego súper complejo. ¿Qué visualizo que podemos hacer? Ahí viene la colaboración entre gremios, industria. Podemos trabajar muy fuertemente en ciberseguridad y nosotros como FinTech Chile ya hay un punto en que ya decimos nos desmarcamos del gobierno y esto que no se preste para mal, sino que con lo que hay vamos a avanzar. Y si algún día se deciden sumar bien, porque entonces a lo que voy es, si nosotros, por ejemplo, trabajamos muy fuertemente en ciberseguridad, lo que debería suceder es que bajen los fraudes, por ende las tasas de intercambio disminuyan automáticamente y por ende un Walmart empezar a decir, va, voy a empezar a recibir más otros medios de pago y no me voy a quejar del costo y está bueno, se va a empezar a volver indiferente recibir efectivo de medios de pago. Entonces, estamos lejos, Iván. En todo caso, creo que dialogando entre privados podemos hacer cosas dentro de lo que podemos. Lo del caso del tribunal es complejo, aunque me acaba de llegar una noticia bien interesante y es que se promulgó la ley de tasas de intercambio, tema que igual no soluciona todo. Es un pequeño aporte a todo lo que queda para adelante y ojalá esto salte a la agenda de gobierno, de parlamentarios, porque hay un tema que sí es clave y es la digitalización del efectivo, los efectos que genera. Esto no lo dice FinTech Chile, esto lo dice Naciones Unidas a través de Better Than Cash Alliance. Por ahí los que quieran entrar, está buenísimo esa agencia creada por Naciones Unidas, en la que dice, vean, el efectivo hay que digitalizarlo por 3 sencillas razones. Uno, eh, por costo, movilizar el dinero en las calles, en camiones, traerlo desde Canadá en un avión, fajos de dinero, no tiene sentido. Así que por costo vamos a digitalizar el dinero. Lo segundo, por seguridad para un país en todo sentido. Es decir, que los negocios turbios suceden en efectivo la mayoría, así que ojalá a través de los pagos digitales se pueda tener una mayor trazabilidad de cómo funciona la economía. Hay un gran aporte. Un tercer punto es inclusive en temas tributarios. Cuando se digitaliza el dinero, tú puedes
un gobierno puede visualizar cuál es la dinámica económica del flujo del dinero y dónde poner incentivos tributarios y inclusive lograr un mayor recaudo tributario. Hay temas de formalización de la economía. Cuando un país empieza a hacer uso de medios de pago digitales, se formaliza la economía, no hay evasión. Y todo termina en una sola cosa que es inclusión financiera, tanto de personas y empresas. Es virtuoso el ejercicio, pero si esto no se entiende, si esto no es importante para un gobierno, para un congreso, nada, es complicado, es complicado. El tema es que hoy les puedo contar, y esto es triste a mi modo de ver, el Better Than Cash Alliance, que como les digo es muy importante, una agencia de las Naciones Unidas para la digitalización del dinero. Hoy Chile, dentro de la Alianza del Pacífico, es el único país que no pertenece. Colombia, Perú, México, ya lo priorizaron. Acá no ha pasado. Entonces necesitamos que se instale, ojalá que alguien tome esa bandera para que suceda y bueno, haya naturalmente, una vez más, inclusión financiera, social y digital. Así que nos falta, Iván. Ojalá se muevan más rápido las cosas. José Manuel, te voy a hacer la misma pregunta, pero ¿cómo ven ustedes la banca, la industria financiera y la banca chilena, por poner el año 2030? No, post nueva constitución, digitalización del dinero, inserción, siempre, no, en los últimos 20 años, cada gobierno siempre ha tenido como bandera convertir a Chile en un hub financiero de la región. Han habido momentos en que nos hemos acercado, pero seguimos siendo un actor importante que mueve mucha plata, pero lejos de eso. ¿Cómo está avanzando? ¿No? La misma pregunta. Estamos viviendo el fin del era del dinero. ¿Cómo está posicionado la banca chilena para esta nueva era de la digitalización? Y el tema de la inclusión financiera, que es súper importante, lo digo como referencia, anécdota, acá en Argentina la mitad del país no estaba bancarizado y la pandemia, a diferencia de lo que pasó en Chile, que contó Ángel, hizo que se acelerara tremendamente la bancarización o la gente que empezó a usar medios digitales y la verdad que ha tenido un impacto bastante grande en cómo hacer llegar la ayuda a los barrios más vulnerables, sobre todo en el momento en cuando estar en casa, estar confinado era súper importante y el gobierno mismo empezó a usar esas vías para canalizar la ayuda que estaba haciendo llegar a los que más la necesitaban. Así que te dejo la pelota picando un poco. No. Mira, la mirada nuestra incluso esto es un acuerdo en el directorio de la Asociación de Bancos desde hace unos 3 años, en términos a acordar principios sobre el tipo de banca que quisiéramos llegar a alcanzar para Chile. Y eso significa, por supuesto, algo mucho más amplio de lo que hoy día se tiene. ¿Cuál es nuestro problema como país? A pesar que lideramos en América Latina todos los parámetros de inclusión financiera, pero eso es como ser primero en la tercera división de fútbol. Necesitamos estar en la primera división. Y eso significa mirar Canadá, Australia, Suecia, mirar países en donde los billetes de moneda casi ya no existen, ¿no? Creo Dinamarca o Suecia donde ya se alcanzó eso. ¿Por qué no Chile? ¿Tenemos que esperar tener $50.000 per cápita para que eso se dé? ¿Tenemos que esperar ser suecos para que eso se dé? Yo ya no fui rubio, ¿no? Ya se me cayó el pelo también. Entonces, es posible, yo no voy a ser sueco, a eso voy. Es posible pensar que en 10 años más, cuando nuestro per cápita ojalá más bien esté en torno a los $30.000, sí hagamos posible no solamente un país sin billete y moneda, sino que un país en donde la informalidad financiera no exista. Lamentablemente hoy día no tengo una respuesta clara. Esos son los principios que como banca quisiéramos alcanzar. La respuesta hoy día no es clara porque tenemos una agenda, repito, en donde la legislación nos ha hecho retroceder. La banca, en mi gusto, ha sido altamente innovativa. Ha posibilitado
décadas atrás, hago la comparación, décadas atrás, los clientes de los bancos que había en el Estadio Nacional. Eso eran los clientes de los bancos, décadas atrás. No tantas, yo lo vi. Y hoy día son millones, pero faltan la mitad del país todavía. ¿Y en dónde está el problema principal? La informalidad financiera ha aumentado de una manera impresionante. Hoy día por internet tú puedes hacer muchas cosas. Conseguir dinero, poner dinero para depósitos, inversiones, digamos, pero sin ninguna regulación. Y eso ha generado fraudes amplios, algunos muy públicos, otros no tan públicos, pero que existen. Y la gente sin información, sin transparencia, está sin ningún resguardo. Entonces, ¿cuál es nuestro punto? Poder avanzar para poder efectivamente tener un amplio uso de instrumentos digitales en el medio de pago. Por ejemplo, te voy a dar ejemplo. A mí me tocó liderar el crear la cuenta RUT cuando estuve en el Banco Estado. Estoy muy orgulloso de uno de esos productos, ¿no? Así también la caja vecina. Hoy día la banca privada en los últimos años han desarrollado las cuentas digitales, que ya suman cerca de 1 millón entre todos. Y ha crecido muy rápidamente en un plazo muy corto. Son ejemplos en los cuales uno dice, ¿podemos hacer más? Yo creo que sí todavía. Pero tenemos un problema, lo menciono, porque hoy día la ley de fraude de medios digitales genera un tipo penal que para intentar evitar el fraude es imposible de demostrar, ¿no? Porque hay que demostrar, me meto una frase legal, no soy abogado, pero hay que demostrar la culpa grave. En Chile, la culpa grave demostrada en una transacción de medio pago es imposible. Imposible. No tiene ningún parámetro de comparación con ningún país del mundo. Es un absurdo lo que quedó. Tenemos que reconocer eso para poder avanzar efectivamente en lograr que los medios de pago digitales sean tan cuidados por los emisores como por los clientes. Sí, la responsabilidad es compartida. ¿Cómo lograr eso? Es un tema pendiente porque significa mover una ley. Con Ángel lo hemos conversado y tenemos una mirada absolutamente coincidente. ¿Cómo avanzar en términos de disminuir la informalidad financiera que te ofrece créditos con instrumentos y formas que están no solo alejadas de las buenas prácticas, son de malas prácticas, derechamente, con métodos de cobro que son gangsteriles, en donde si alguien pensó que colocando una tasa máxima convencional iba a resguardar a las personas, se equivoca completamente, además en el fondo lo que ha pasado, sino que este tipo de instituciones cobra en forma no supervisada y cobra tasas que son mensualmente del 10%. Ángel, que es colombiano, conoce bien, en términos de incluso los métodos de cobro, usan métodos que son gangsteriles. El gota a gota se llama, José Manuel. El gota a gota se llama el gota a gota colombiano. Ángel es colombiano, lo conoce más que yo, ¿no? Entonces, mi punto, Iván, es que me parece que a veces nos quedamos pensando en que todos tenemos un tipo de acceso como si todos viviéramos en Santiago, en los barrios acomodados de Santiago, como si todos tuviéramos capacidad de productos y servicios financieros como los que menciono, en las comunas que menciono. Y pareciera que estamos pensando básicamente en avanzar hacia legislaciones que yo estoy a favor, pero legislaciones principalmente en abrir la finanza, el open banking, ojalá competencia entre aquellos que ya tienen banco, no hay problema, la portabilidad es eso, cambiarse entre los que ya tienen banco. Pero ¿cómo hacemos para incluir a aquellos que no tienen banco, que tienen un gota a gota colombiano? Una vergüenza, ¿no? La capacidad de dar crédito a los coleros en la feria
a los que están con un pañito al final de la feria, era posible 15 años atrás, 20 años atrás. Hoy día el marco legal te lo hace imposible. Es un temazo en su minuto a conversar. Bueno, mi punto es que, dicho lo anterior, es que yo creo que tenemos que presionar al mundo público, ejecutivo y legislativo en establecer en forma más rápida una ruta que nos permita acelerar el ritmo. No podemos estar esperando a esta altura más de 10 años por una ley de prevención de data. Es una vergüenza. No podemos estar esperando que tengamos un esquema de una ley de ciberseguridad cuando estamos trabajando y defendiéndonos todos los días, pero necesitamos una cadena de pago que sea compatible en todos los eslabones de la cadena. Y eso requiere una ley. Son dos ejemplos que menciono. Y finalmente, necesitamos, para que esto funcione, ponerle musculatura, recursos, inteligencia, en términos de tener recursos humanos calificados al regulador. Si incluso avanzamos en una ley fintech que permita hacer lo que estoy mencionando, hacer un sandbox y meter otras entidades a operar, estamos hablando que en otros países esto significó centenares de nuevas empresas desreguladas. La CMF hoy día no tiene capacidad para hacer eso. Y entonces, si hacemos las cosas en serio, significa crear un proyecto de ley que al mismo tiempo genere los recursos humanos, financieros, en el regulador para que esto sea compatible al objetivo que estamos logrando. Tenemos que tener plazos claros, tenemos que tener recursos compatibles con lo que menciono, porque les diré que la experiencia previa que nosotros tuvimos con la ley de portabilidad no fue buena en términos de cómo se hizo, la capacidad de implementarlo en buena forma, usando las experiencias internacionales e incluso latinoamericanas, es posible hacerlo bien. Yo creo que esta es una campanada de alerta. No podemos seguir esperando que el ciclo político ponga esto en la prioridad. Yo creo que nosotros y los privados tenemos que avanzar y hacer con urgencia planteamientos de generar normativa, generar legislación, cambiar la legislación mala, generar normativa e impulsar efectivamente más operadores, más competencias, que definitivamente pasemos a ser un país del siglo XXI y ojalá no esperar 40 años más cuando seamos todos suizos. Le quiero dar las gracias a José Manuel Mena de la Asociación de Bancos, Ángel Sierra, Fintex. A las 10 en Chile, a las 10, Iván, son las 10, no son las 11. En Argentina son las 10, perdón, claro. Pero no, les quiero dar las gracias, es un tema que da para rato, que hay muchos, creo que Ángel tocó un tema que lo tenía en mi carpeta y no lo toqué a tiempo, y si por ahí da para en un par de meses hacer otra conversación, que es cómo se vienen las Big Tech, no va a pasarnos por arriba. Yo vi lo que hace WeChat en China, que uno puede pagar, o sea, ni siquiera tiene que salir de la aplicación de WhatsApp, ¿no? Y puede pedir su Starbucks, pedir su Uber, hacer el pago, etcétera. Todo lo puede hacer sin salir de una aplicación, que el dueño es uno de los gigantes chinos. Bueno, sí, el Partido Comunista y el chino. tema que me... y otro tema que quedó en el tintero, preguntas para la banca, es el servicio al cliente, ¿no? Cuando uno llama por teléfono y quiere solucionar un problema. Pero no tenemos tiempo. Quizás vamos a tener otro seminario en un par de meses. Les quiero dar a todos las gracias y lo que dije al inicio, que esto no sería posible sin el patrocinio de la ayuda hace ya 4 o 5 años de Pricewaterhouse en él, la Asociación de Bancos y CAP. Así que con eso los despido. Muchas gracias a todos. Será hasta septiembre cuando tenemos el próximo seminario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.